tal? Nosotros somos Mustache de Django, estamos presentando nuestra actividad académica aquí dentro del Centro Cultural Allende 637. Estamos muy contentos porque pues esta es nuestra última participación dentro del festival y vamos a cerrar con esta actividad. Pues yo les voy a hablar un poco de lo que es el jazz. La cualidad más obvia del jazz pues obviamente sería que es un género musical, pero más allá de eso pues podría tomarse como una filosofía. También pues es una comunicación, digamos, es un método de comunicación dialéctico porque pues tiene que ver así con la interacción pues humana. Esos son los rasgos más grandes. Dentro del jazz se maneja una estructura ya definida, a esto se le llama pues la armonía. Es un ciclo de notas, de acordes que se va repitiendo y bueno, dependiendo del ensamble, habrá algún instrumentista que lleve como la batuta, que sea el encargado de, en este caso, interpretar lo que se llama las melodías. Las melodías vendrían siendo como pretextos melódicos que todos los músicos o los que se unen al ensamble conocen y se toca siempre al inicio y al final de una pieza. Durante esto, pues la armonía, el ciclo armónico que ya habíamos dicho antes, se va a ir repitiendo y después de tocar las melodías, la melodía al principio, empieza una secuencia de repeticiones de esta armonía en la que cada instrumentista va a improvisar algunas líneas con su instrumento. Cabe resaltar que esta improvisación, pues obviamente es improvisada, es algo muy libre. Aquí entramos en este campo de la dialéctica que les hablaba, porque pues es una interacción entre los músicos, ¿no? Es como una plática, es una conversación, y en cuanto a lo de filosofía lo podemos ver reflejado pues en todas estas normas implícitas que ya hay dentro de la música, ¿no? Como lo podría ser, digamos, en el caso de algún compañero que está improvisando, pues nosotros tenemos como esta responsabilidad de acompañarlo, pero nunca de opacarlo. Es como cuando uno platica. Entonces uno no puede estar platicando y mientras otra persona está platicando porque se encima. Entonces, pues son como estas cuestiones que tiene muy humanas el jazz. Por otro lado, existen muchas otras dinámicas que se pueden utilizar. Por ejemplo, recursos como dividir estos ciclos armónicos y repartirlos entre algunos de los músicos, que es algo conocido pues en el mundo del jazz como hacer cuatros, hacer ochos o cualquier subdivisión pues de este ciclo armónico que se va a estar repitiendo, ¿no? Una cosa muy importante aquí sería pues obviamente ser muy humanos a la hora de tocar. Con esto me refiero pues a estar siempre tocando en función de la persona que lleve la batuta en el momento específico, ¿no? Si alguien más está haciendo su interpretación de solo, de improvisación, nuestro trabajo pues siempre es ser como un colchón, ser como una base que mantenga pues todo el peso o toda esa convivencia del ensamble que se va a ir dando. A continuación vamos a presentar una pieza que se llama Someday You Will Sorry, que desconozco quién la compuso, pero la hizo muy famosa Louis Armstrong. En el año de 1928 la grabó y pues esperemos que les guste. Gracias.
Django Reinhardt es un personaje que nace en las comunidades gitanas de la Francia antigua y que pues es reconocido desde pequeño por tener grandes dotes y un oído musical pues tremendo, que viene desde sus orígenes, de sus familiares que por comunidad y por tribu pues tienen un oído excelente en la música, y así como sus intereses también en el ámbito de la manifestación musical sonora. Este personaje, Django Reinhardt, forma parte de una tribu gitana conocida como la tribu de los Manouche, que con el tiempo, pues después de ahí se recobra el nombre a este género musical de jazz manouche. Entonces su historia es muy interesante porque él es un niño con una capacidad increíble para detectar diferentes armonías, para tener un acercamiento a la instrumentación de manera muy hábil, de tal manera en la que con el paso del tiempo pues se vuelve un músico lírico totalmente. Un músico lírico es aquel que no tiene una formación académica como tal. Entonces es un músico muy libre, es un músico que tiene las facultades de poder caminar por la música con una libertad excelsa. Django comienza su infancia acercándose a la música popular que se escuchaba en las calles francesas, que se escuchaba dentro de las tribus gitanas, de manera en la que su acervo musical empieza a crecer de una manera indiscriminada, a tal grado en donde llegaba a conocer inclusive las armonías de los músicos, incluso momentos antes de que ellos mismos las ejecutaran, convirtiéndose en un genio desde pequeño, teniendo habilidades de tocar instrumentos como el banjo, por ejemplo, y con el paso del tiempo pues también teniendo una afinidad por las guitarras. Había ya tenido experiencia tocando en pequeños pues ensambles, seguramente en su infancia y en su adolescencia también, tanto siendo testigo y público de diferentes orquestas y pequeños ensambles musicales, hasta también formar parte de estas mismas. Un dato muy revelador que también marca una pauta indiscutible en la historia de Django, pues es el accidente que cambió su vida por completo. Este accidente se relata dentro de una de sus carrozas en las que ellos vivían. El accidente se produjo gracias a una pequeña llama, una pequeña chispa que cayó al encender una vela por la noche, y al tener contacto con celulosa, este material termina incendiando su carroza. Seguramente tuvo más daños materiales, pero lo más importante con lo que perjudicó a Django pues fueron sus dedos. Fue un acontecimiento dramático, un acontecimiento épico en su vida, un acontecimiento que terminó, o que muchos hubiesen pensado que terminaría destruyendo una carrera musical, una vida de músico. Sin embargo, para Django esto no fue más que una oportunidad más de descubrir un género que terminaría inmortalizado con el paso del tiempo. Su mano original terminó convirtiéndose en una especie de deformidad en la que solamente podía tocar el puente de su guitarra con 2, 3 dedos. Y pues bueno, la voluntad y las ganas de seguir y la pasión musical que Django siempre manifestó en su música pues se vio reflejada en la nueva creación y la nueva inspiración que él manifestaba en su música, de manera en la que deformó también los acordes musicales que tocaba, a tal grado donde adquirió la nueva sonoridad que es muy característica
de este género musical, de este género sonoro, convirtiéndolo pues en acordes de novena, ¿verdad? Acordes de novena que le dan un matiz tremendo, un matiz con una sonoridad única a este género jazzístico. Pues, ¿está bien ahí? Y ya yo complemento lo del Hot Club. Órale. Pues bueno, continuando con la historia de Django, fascinante historia de Django, pues cabe resaltar de manera personal que el proyecto en general, Mustache de Django, nace de la admiración que a mí me hace sentir esta figura, a partir de conocer su historia, de conocer sus condiciones, de conocer pues la superación de esta limitación física, bueno, limitación entre comillas, del accidente, la superación del accidente. Pues a mí me nace la inquietud de aprender el género, aprender más sobre la historia, aprender más de las raíces de Django. Y es como poco a poco voy convocando a los integrantes del proyecto. Después de su recuperación, cabe señalar que su hermano fue quien le regaló una guitarra para que Django se entretuviera o se animara mientras estaba recuperándose del accidente. En ese proceso es cuando Django pues redescubre, se dice que Django aprendió a tocar 2 veces la guitarra, la primera cuando tenía sus dedos completos y la segunda después del accidente. Entonces Django redescubre un lenguaje pues propio para sus posibilidades mecánicas, técnicas dentro del instrumento, y es lo que mencionaba Miguel, que son los acordes de novena y sexta sobre todo, que pues caracterizan a este género. Un poquito más adelante vamos a hablar de los detalles ya técnicos sobre el instrumento, pero ahorita me voy a enfocar sobre la aparición del gran violinista Stéphane Grappelli. Sucede que en un lugar que se llamaba el Hot Club de France, pues se reunían a tocar diferentes músicos, entre ellos Django, y en una de esas ocasiones Django conoce a Stéphane Grappelli. La química, la sinergia musical que existe entre ellos es fascinante, tanto así que se pasan horas practicando, horas tocando diversas melodías, diversos estándares, y resulta que el dueño del lugar, ahorita no recuerdo el nombre, les hace la invitación: oiga, ¿por qué no hacen un proyecto juntos, un ensamble juntos, una orquesta juntos? De ahí nace el quinteto del Hot Club de France, que sería, digamos, que el proyecto iniciador del jazz manouche, o el jazz gitano, o el gypsy jazz. La aparición de este ensamble se caracteriza sobre todo por la utilización de solamente instrumentos de cuerda. No existe batería, no existen alientos, no existen teclados como el acordeón, simplemente existe un contrabajo, 2 guitarras rítmicas, Django a veces haciendo el papel de guitarra rítmica, a veces haciendo el papel de solista, excelente solista, y Stéphane Grappelli como melodía principal dentro del violín. Y pues esa es la historia a grandes rasgos del nacimiento del jazz manouche. Y ahora para todos ustedes, Minor Swing, el icónico tema compuesto por Django y Stéphane Grappelli.
detalles técnicos del jazz manouche, características musicales, características sonoras. Primeramente, recordando y retomando el tema de la recuperación de Django de su accidente, está este redescubrimiento o esta creación de un lenguaje nuevo, un lenguaje idiomático diferente dentro de la guitarra. Pues primeramente mencionar que era la mano izquierda de Django la que se deformó, incluso sus piernas, llegaron a sufrir quemaduras que le impedían mover del todo su cuerpo. Entonces con estas características técnicas que podía utilizar Django, redescubre pues cómo hacer los acordes típicos dentro de la guitarra. En lugar de hacer un sol como se haría normalmente, Django utiliza este otro dedo que sería el meñique para hacer otras notas. Utilizaría estos dos dedos para hacer pues un acorde un poco más completo y que sea más sonoro incluso, porque eso era importante. La sonoridad dentro de pues esa época no estaba apoyada con tecnología que propiciara o que adecuara el sonido al ensamble. Entonces, desde una forma pues musical o técnica era que se solucionaba esa cuestión. Entonces, para hacerlo más sonoro, pues utilizaba todas las cuerdas, las 6 cuerdas. Entonces tenía este tipo de acordes que si lo analizamos musicalmente ya tiene una novena, que sería la nota La, y tiene una nota sexta, que sería la nota Mi. Entonces ya sonando todo junto, suena así. Bien, otro detalle sumamente importante y que tiene relación con la pieza que elegimos al principio, que es de Louis Armstrong, o interpretada por Louis Armstrong, es que Django se fascinó con el ritmo del swing. Django escuchó una grabación de Louis Armstrong y dijo: ¿qué es esto? Me encanta, es súper alegre, súper movido, es súper pues muy vivo. Entonces Django, a partir de ahí, dice: ¿cómo podré hacer eso yo en la guitarra? ¿Cómo podré hacer yo el swing dentro de la guitarra? Sucede entonces que Django escucha que lo más característico dentro del swing es un compás de 4/4, en donde el tiempo 2 y el tiempo 4 son acentuados por lo que en la batería sería los hi-hats o contratiempos, que sonaría así: 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 3. Ese elemento súper importante dentro del swing, Django lo adapta a la guitarra y dice: ok, puedo hacer ese ritmo dentro de mi guitarra, que sonaría así. ¿Qué hago con el tiempo 1 y 3? Pues bueno, para apoyar en la sonoridad y apoyar el elemento armónico, hago la sonoridad, la dejo, hago el acorde y lo dejo vivir un poco más. Bien, ese sería otro elemento súper característico dentro del jazz manouche. Continuando con los elementos del jazz manouche característicos, pues encontramos que no existe batería, al menos en los inicios del género. Como mencionaba antes, el quinteto del Hot Club de France utilizaba solamente instrumentos de cuerda, y estos hacían la vez de instrumento rítmico o la sustitución de la batería, justo como ya mencioné ahorita. Posteriormente Django pues exploraría demasiado lo que es el universo musical, y después se empezó a tocar con batería, incluso tocó con instrumentos como el saxofón, tocó con cantantes, con instrumentistas como trompeta, pianistas, y una etapa muy importante, que es una de las que a mí me gusta más, es con el clarinetista Hubert Rotzang. Este clarinetista
pues se añade al ensamble de Django en lugar de Stéphane Grappelli, y pues le daba una sonoridad totalmente diferente. Esa época es una de las razones por la que en este ensamble de Moustache de Django existe un clarinete. Ese es el gusto particular ya propio. ¿Qué es que falta? Los solistas. Y bueno, Django Reinhardt también, cuando tomaba el papel de solista, pues solamente utilizaba estos dos dedos, ocasionalmente estos, para hacer algunos acordes o algo similar. Pero sobre todo con estos dos era con los que hacía sus solos. Django grabó muchísima música, pero existen, que yo conozca, solamente 3 videos de su ejecución. Uno de ellos es el más importante, donde se ve claramente pues cómo Django interpretaba con esos dos dedos. Es la grabación del tema famoso I See You in My Dreams. Y en ese podemos observar la ejecución increíble de Django, que fue la que a mí me asombró, en la que simplemente con usar 2 dedos hace unos solos increíbles, musicalmente geniales y pues asombrosos, ¿no? Para honrar pues la tradición gitana dentro de este ensamble, vamos a tocar un tema llamado Dark Eyes o Ojos Negros en español.
ensamble, fundamental, ya que gracias a eso podemos llegar a esta sonoridad que han escuchado. En mi caso soy el responsable de hacer las melodías, un poco inspirándome en la voz humana o cómo podría cantar uno. Hace rato escuchamos Someday You Will Sorry, en donde la melodía puede ser interpretada de muchas maneras, podría ser tal vez así. A ver, yo preferiría meterle un poco de esos defectos para darle como ese timbre un poquito a posiblemente una voz, ¿no? Eso se llama vibrato. Y eso último que acabamos de escuchar es un glissando. Considero que aporta la sonoridad característica de este ensamble, pero pues lo hago por gusto más que nada. Y también podemos hacer trinos. Hay una técnica que no tengo ahorita a la mano el nombre, pero aparte de solamente soplar y usar los dedos, también hago función de la garganta para darle como un toque, como un timbre, como grumimiento, podría ser así. Y bueno, estos son los recursos que yo uso para darle un poco más de vida a la melodía, ya que a veces los compositores escriben una melodía muy sencilla y al tocarla como está escrita no se puede proyectar a veces las intenciones que quieren, ¿no? A continuación, mi compañero Edward nos va a hablar un poco de su instrumento y su función dentro de este ensamble. Bueno, pues el bajo dentro de los ensambles de jazz tiene una función muy específica. Como ya lo habíamos comentado antes, el jazz consiste en un ciclo de notas, de acordes, que se van repitiendo constantemente y en un número indefinido. Entonces, mi trabajo dentro del ensamble sería delinear de alguna manera esta armonía que se está repitiendo. Cabe resaltar que esta línea que se construye a manera de acompañamiento también es una improvisación. Esto quiere decir que de alguna manera mi instrumento me permite improvisar dos veces, tanto en el acompañamiento como en el momento en que me toca hacer mi solo o expresar lo que yo tengo dentro, ¿no? Como ejemplo, voy a poner aquí un acorde de La. Este sería un acorde y lo que yo voy a hacer es, usando algunos recursos rítmicos, ya sea marcar pues a blancas o a negras, voy a delinear las notas que le dan la característica sonora a este acorde. Por ejemplo, haciéndolo a blancas, podría yo hacer esto. Aquí ya estarían sonando estos dos acordes, que es La menor y Re menor. Y haciéndolo a negras, sonaría este ritmo que es muy característico del jazz, que es pues justamente este swing, ¿no? Que también se marca de alguna manera, no es tan obvio o evidente como lo hace la batería, en el caso de que hubiera batería, o como lo hace la guitarra en este caso, pero de todos modos yo también tengo que acentuar esos tiempos débiles, que sería el 2 y el 4. Como lo decía, no es tan evidente, pero sí hay que hacerlo, un pequeño acento que resalte para hacer que se sienta esta sensación como de que la música camina un poco. Por eso la técnica pues se llama walking bass, ¿no? Porque da esta sensación como de que camina, y para que se cree esta sensación
hay que acentuar estos tiempos. Por ejemplo, se siente un pequeño brinco en los tiempos 2 y 4. 1, 2, 3, 4. Y bueno, prácticamente esa sería mi función dentro del ensamble y pues también pues mi participación como improvisación, pero la función primordial es justamente esto, acompañar a los demás instrumentistas, delinear la armonía y funcionar como un soporte para el ensamble. A continuación, mi compañero Daniel nos va a platicar un poco de su función de guitarrista dentro del ensamble. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar de mi instrumento, la guitarra. Como ya mencioné hace momentos, pues el papel de la guitarra está muy relacionado también con el aspecto rítmico y el aspecto armónico. Esto dentro del papel de acompañante. Mencionaba yo hace rato que pues, los acordes característicos dentro de la guitarra son estos acordes de sexta. Incluso en tonalidades menores, el uso de la sexta sigue estando presente. Esa sexta es lo que le da pues el color característico a este género, un color un poco más oscuro de lo que sería una séptima o lo que sería pues, la octava, sin ninguna añadidura. Entonces la sexta es justamente lo que le da la sonoridad al jazz manouche como armonía. También, pues hablando un poquito dentro de mi papel y retomando lo que dijo mi compañero Edward, el papel de la guitarra como acompañante dentro de la armonía también es bastante libre. Yo puedo hacer sustituciones de acordes, por ejemplo, en lugar de utilizar ese acorde con sexta, yo puedo utilizar algún otro acorde, por ejemplo un do, que tiene notas muy en común con el anterior acorde, pero gracias a pues, el complemento que hacemos entre todos los instrumentos, pues esa característica sonora de ese momento armónico, digamos, de un acorde de la menor con sexta, pues no se pierde y yo puedo tener esa libertad de ir llenando pues con acordes de paso, con acordes inversiones, con sustitución de acordes. Voy a tocar un poquito para ilustrar esa parte. Aquí voy a hacer algunos acordes de paso y voy a utilizar pues lo que serían también inversiones y sustituciones. Esta sería la armonía de minor swing sin ninguna alteración. Ahora va con algunos acordes de paso y con algunas inversiones y sustituciones. Algo así sonaría pues un poco más libre este acompañamiento. Otro de los elementos importantes de mi instrumento dentro de un ensamble de jazz manouche pues es esta característica que mencionaba hace rato de acentuar los tiempos débiles, como mencionó mi colega Edward, que son el 2 y el 4, y aparte de ello rellenar un poco la sonoridad con el acorde. Entonces voy a marcar los 4 tiempos, los voy a contar para ilustrar un poquito más lo que sería el acompañamiento. Entonces, 1, 2, 3, 4. A un nivel técnico, ya hablando pues un poco del ataque, se utiliza pues un golpe un poco más evidente para resaltar ese tiempo 2 y tiempo 4, y hago un ataque un poco más libre y como incluso se le llama barrido, que es o arpegiado rápido, y el otro sí lo hago como un golpe casi evidente.
ese es más o menos el contexto de los acordes y del acompañamiento con mi mano derecha. Otro detalle, otra característica importante dentro del jazz manouche en la guitarra es el ataque le llaman en inglés downstroke, que significa pues ataque hacia abajo. Este ataque se utiliza principalmente en instrumentos de cuerda pulsada cuando previamente a la invención de lo que sería la amplificación o las pastillas, cualquier tipo de amplificación, incluso micrófonos. Esto para darle una sonoridad más, pues más presente dentro de cualquier tipo de música. Entonces lo que hago es con mi plumilla hacer un ataque y me recargo sobre la siguiente cuerda. Esto es toda una búsqueda técnica que requiere pues su tiempo, su dedicación, pero una vez que te acostumbras a la sonoridad y al liberar tu muñeca para poder tocar esta técnica, la sonoridad es la más característica del jazz manouche. Ahora mi colega Miguel les hablará de su papel dentro del ensamble. El acordeón en este ensamble tiene diferentes roles dependiendo de la pieza que se va a interpretar y pues de la naturaleza también de esta misma pieza. Por ejemplo, vamos a dividirlo en diferentes secciones. Esta parte es la parte del teclado y es normalmente en la que se utiliza tanto para hacer melodías como para hacer un poco de acompañamiento. Una melodía sería como tal recordar el tema de Ojos Negros, que sería algo como esto. Y en el caso de la armonía estaríamos acompañando a base de acordes simples o en inversión también, para reforzar un poco más la pieza musical. Aquí las cosas se empiezan a poner interesantes porque uno puede tocar los acordes de una manera común o también puede agregar algunos efectos que pueden surgir a partir del fuelleo. En esta parte, que se le llama fuelle, prácticamente no hay nada, no existe nada dentro de esto más que puro aire. Entonces, a partir del aire comenzamos a administrar la salida como tal hacia las lengüetas que están por aquí adentro para crear efectos como este. O también se pueden hacer algunos efectos en el mismo teclado sin necesidad de utilizar tanto el fuelle. Estos botones que están por aquí ayudan bastante también para acompañar y también para cambiar la tímbrica de la melodía o de la música en general que estamos tocando. Hay piezas en las que el bajo tiene un protagonismo un poco más latente, que la pieza como tal es muy baja y podemos utilizar o igual también para contrastar con el clarinete se pueden utilizar tímbricas como esto, que es más agudo. Que normalmente funciona mucho para la melodía, para cuestiones melódicas. Pero también tenemos esta posibilidad que es mucho más grave, que funciona mucho para reforzar los acordes y el acompañamiento, ¿sí? Entonces en este caso este acordeón cuenta con 5 registros. Estos dos que tenemos aquí funcionan más para melodías, que este es un
una imitación de bandoneón. Y este es el registro de violines o la tonalidad celeste, que pues tiene un efecto como de diferentes, como si fueran un conjunto de sonidos. Este registro sirve mucho para hacer decoraciones en las mismas piezas musicales o para hacer tejidos sonoros también, para acompañar. Ayuda mucho también para pues dar una atmósfera un poco francesa, parisina. Y este de bandoneón pues ayuda también mucho a reforzar pues la naturaleza de diferentes piezas como un poco más melancólicas, por ejemplo, ¿no? La naturaleza de este sonido es más rasposo, más pastoso. En cambio, el celeste pues es un poco más brillante. Y el máster es el que normalmente se usa para complementar de una manera más fuerte las propuestas musicales, ya que es la que combina todos los registros. Para finalizar les presento los bajos, que también en la mayoría de las piezas pues se utilizan para complementar. Todos estos botones que están aquí están acomodados de una manera cómoda para que el cambio de las quintas y de los acompañamientos pues estén de alguna forma un poco más accesibles. Entonces estos son sonidos mucho más graves a lo que se tiene acá registrado en el teclado. Y pues bueno, su acompañamiento ayuda para solos del puro acordeón, ayuda para acompañar también a los diferentes instrumentos sin necesidad de utilizar el teclado. Y pues su sonoridad pues es bastante agradable. Este teclado de bajos también tiene registros. Ahorita se encuentra uno más grave. Aquí se combina creo que una quinta más arriba. Y ya. Este es mucho más agudo. Por ejemplo, este registro más agudo se utiliza o yo lo utilizo para acompañar los solos del bajo, para tratar de crear ahí algún contraste y que el bajo pueda lucir un poco más. En cambio, este registro lo utilizo mucho más para acompañar o solos de guitarra o los solos del clarinete. Y bueno, una de las últimas funciones que tiene el acordeón pues es también una función percutiva. En pocas ocasiones se utiliza el fuelle también como percusión, pero pues a veces no hay tiempo como de sacar las manos y ponerlas por acá. Y lo que normalmente se utiliza pues es percutir en esta parte de la laca para que tenga una sonoridad más aguda y que se pueda acompañar, por ejemplo, los solos de guitarra, que como carecemos de una percusión estable, pues ayuda bastante la sonoridad para marcar el tiempo y para que el solo quede impecable. Y pues nada, este es el papel del acordeón en este ensamble. Bien, como ya hemos dicho, el jazz es un género bastante complejo y muy bonito. Todos tenemos un papel muy importante. Como decía Josué, no hay jerarquías, cada quien cumple la función que le toca y todo en pro de que el ensamble funcione correctamente. Para terminar esta presentación
vamos a presentar una pieza original de mi compañero Daniel y que está inspirada también en otro compañero, en Josué. Esta canción tiene por nombre Bupa Swing. Para presentar esta pieza vamos a hacer una pequeña dinámica que consiste en vamos a ir introduciéndonos poco a poco. Primero voy a entrar yo haciendo un pequeño bam, que es una repetición con pocas notas. Posteriormente se va a ir añadiendo mi compañero Daniel con la guitarra, haciendo pues más rico la cuestión armónica y también estableciendo un poco más la rítmica de esta pieza. Después Miguel con el acordeón se nos va a unir y por último entrará Josué con el tema y posteriormente haremos pues todas estas dinámicas que ya habíamos mencionado, de hacer primero la melodía, después una pequeña serie de improvisaciones de todos nosotros y terminaremos con la melodía últimamente. Esperemos que les sea de su agrado.
Pues bien, esto ha sido nuestra participación académica dentro de este proyecto. Agradezco a las personas que nos ayudaron con las instalaciones de este pues hermoso lugar que es Allende 637. Agradecemos también a las autoridades encargadas de cada una de nuestras visitas en los diferentes estados que conforman la región occidente de este festival Raíz Música. Un agradecimiento totalmente personal a César González da Mota, que me ayudó a sobrellevar toda esta odisea que fue pues nuestra participación, y obviamente a mis colegas que siempre me han acompañado dentro de todo el proyecto. Eduard Escobedo en el bajo, Luis Miguel Macías en el acordeón, Josué Bustos alias Bupa en el clarinete y pues un servidor, Daniel Quintana. Nos despedimos de ustedes, ojalá hayan aprendido algo y hayan disfrutado y los haya inspirado como a mí a investigar un poquito más sobre este maravilloso género que es el jazz manouche. Larga vida a Django Reinhardt.